el Banco Central se le pedía que imprimiera todos los billetes y así nos pasó que teníamos una cantidad de billetes naranjas que no servían absolutamente para nada cuando llegábamos al supermercado y no podíamos llenar el changuito del mismo. Por lo tanto, tanto las dos medidas que ratifica ayer el presidente y que de alguna manera institucionaliza con un envío de ley hacia el Congreso, que veremos la redacción, Débora, Claudio, en términos de cuáles son sus aspectos o sus aspectos quizás que puedan ser más controvertidos, pero yo voy a la esencia de lo que se dijo anoche en términos de una ley que garantice el equilibrio presupuestario, ¿no? Y esto me parece central para la Argentina del futuro y central también tener un banco central que no emita para financiar al sector público. Estos son los dos mensajes centrales desde el punto de vista técnico profesional, como vos me preguntabas. Por supuesto también hay un mensaje político en el sentido de volver al concepto tan adecuado de la casta, ¿no? Es Mm. decir, la política que se mira el ombligo, que no refleja las necesidades de la población, una clase política que en los últimos 40 años o más se ha enriquecido y tenemos una cantidad de casos que hemos visto y que realmente nos dan asco en términos de lo que ha ocurrido, de enriquecimiento ilícito y demás actos de corrupción, y la población que vive cada vez peor. O sea que ahí también plantea un concepto que le dio mucho resultado electoral. Lo que yo sí planteo es, esto es una primera etapa de la Argentina, es como, Débora, Claudio, si pusiéramos nuevos pilares para construir un edificio, no nos tenemos que quedar solamente con el equilibrio presupuestario y el no financiamiento del Banco Central al sector público. Argentina está para más, esto no garantiza el crecimiento económico, sin duda le va a dar un rédito electoral en términos de reducir la tasa de inflación, pero todavía falta un programa, una agenda de trabajo, una agenda de reformas, de revoluciones, lo llamo yo, hacia adelante, que nos permitan a la Argentina tener un crecimiento que incluya a todos nuestros compatriotas. Ahora, ahí tengo algunas preguntas, Martín. Por un lado, ¿cómo hago yo para saber, no? Porque se revolean números por la cabeza, em, el costo fiscal de muchas de las medidas que el gobierno cuestiona, ¿no? Porque la verdad, yo no sé, se revolean los puntos del PBI de un lado y del otro, si es la Oficina de Presupuesto del Congreso la que tiene la razón, si es el ministro de Economía. La verdad que es muy difícil para el ciudadano de a pie discernir realmente cuánto pone en riesgo el equilibrio fiscal si yo desagrego las medidas, no sé, desde la discapacidad, pasando por el Garrahan, no hablo de Sí. jubilaciones porque es un volumen muy grande, pero ¿cómo saberlo? Bueno, hay distintas medidas, ¿no? Y yo estoy convencido que en el tema de discapacidad ha habido mucha corrupción y por lo tanto lo que hay que discernir, y esto sí es un tema de gestión pública, hay que discernir cuáles son pensiones por discapacidad que se han dado por favores políticos y que no tienen nada que ver con la discapacidad. Por lo tanto, allí sí es un tema que debe trabajar más y de rendir cuentas el sector público, el ministerio, las auditorías que corresponden, y sí uno puede decir, llevaron ya un año y medio, tráeme la lista de aquellos que son favores políticos, Claro, es un tema de eliminalos gestión. y Claro, es un tema de gestión. Es una claro, auditoría en un universo pequeño que tenés que poder en un hacer. universo pequeño, pero es cierto que han aumentado a tener casi 1 millón de Sí, eso está discapacitados claro. Eso y realmente es parte de los curros que tiene la política que hay que eliminar. Pero ¿a Nosotros en quién le Fundación creo? ¿Cuatro Capital, puntos del PBI, 2 puntos del Claro. no, PBI, no, te digo, 5 puntos del PBI? ¿A quién le creo? no, no, pues si crees en el equipo de Fundación A Capital, ver. que trabajamos simplemente desde el sector privado, nosotros estimamos toda la sumatoria de todas en 1,5 puntos del PBI, Ujú. pero Débora, yo quiero salir en términos de, está muy bien en términos de costo y demás, quiero salir de se puede o no se puede, Argentina hacia adelante, y a mí me llama la atención, y esto la oposición realmente es la vuelta al pasado, es que nadie plantea alternativas superadoras. La alternativa superadora es para pagarle más a los jubilados, para poder ampliar la base de recursos que tiene el sector público, es blanquear la economía.
es blanquear a los trabajadores que hoy están en situación informal. Débora, para ponerlo en números como a vos te gusta, desde el 2010 tenemos solamente o de manera estable 6 millones de trabajadores registrados. No crece el empleo en blanco en la Argentina y crece el empleo en negro. 9 millones de trabajadores que son o monotributistas o cuentapropistas o que están haciendo changas y no tienen ningún tipo de protección social. Entonces, ¿cómo podemos incorporar más trabajadores? Bueno, Argentina tiene que reducir impuestos al Claro, trabajo. pero Los hay que ir impuestos al al trabajo Congreso son... para eso, Martín. Hay que ir al Congreso. No, la reducción de impuestos no es necesario si hubiera creación de nuevos No, me impuestos. refiero a las leyes La re- laborales, ¿no? bueno, pero me refiero ahí al tema impositivo primero, Sí. ¿no? Y sin tocar el tema de leyes laborales, que ahí si querés lo conversamos en un minuto, pero digamos, el centro de la política económica hacia ahora, así como hasta ahora ha sido la inflación, yo creo que estamos en un agotamiento de esta primera etapa y el centro de la política económica en los próximos años, con este gobierno y los que vengan, tiene que ser la creación de empleo registrado, de empleo en blanco, de empleo de calidad. Esa es la manera en que vamos a poder pagarle más a los jubilados, cuando tengamos más empleo en blanco, más gente que contribuye, y entonces vamos a salir de esto, de cuánto cuesta, de sí, por supuesto, generar más recursos, es decir, salir por la vía del crecimiento, por supuesto, ir reduciendo todo aquel costo político que tiene las administraciones nacionales, provinciales y municipales, pero trabajando sobre una expansión y una expansión que sea inclusiva. Te quiero preguntar alguna cosa de la micro, ¿no? Porque ayer estaba Adelante. viendo también algunos gráficos de Colatina y de muchas consultoras respecto del nivel de ingresos en la Argentina. Mirá los de Fundación Lo Capital de también. Fundación Capital también. Me refiero al nivel de ingreso, ¿no? Porque mucho se habla de esto cuando se pone, ¿no? Los que tienen la posibilidad de tener discusión paritaria, trabajo en blanco frente a la inflación. Así es. Sin embargo, yo veía que unos números que hablaban de que en mayo de este año los ingresos promedio de hogares en el AMBA era un 9% inferior a los de fines de 2023, gobierno de Alberto, Cristina y Massa, ya sé, plan platita, hiperinflación, todo lo que quieras. Entonces yo me preguntaba por qué, si hay algunas paritarias, es muy dispar, pero que le ganan, le empatan a la inflación. Y ahí la explicación surge del nivel de costos fijos que fue aumentando para las familias, ¿no? Bueno, el transporte, los servicios. La luz, el gas. Claro, ¿cuándo va a recuperar el argentino el poder adquisitivo? ¿Cuánto de esto explica que caiga el consumo? ¿Cómo está el bolsillo hoy? Bueno, nosotros tenemos un gráfico que después lo voy a mandar a tu producción, en donde miramos, Débora, digo nosotros, mi equipo de Fundación Capital, en donde miramos mes a mes, gremio por gremio, quiénes le han ganado a la inflación y quiénes no le han ganado a la inflación. Y es un gráfico que es un semáforo, ¿no? Está en rojo los gremios que han perdido, en amarillo los que están igualados y en verdes los que le han ganado. Predomina el rojo en los últimos meses y cuando miramos el salario promedio de a los 20 principales gremios de la Argentina, desde comercios hasta petroleros, tomando el sector aceitero, por ejemplo, que ha tenido una buena recuperación, en los últimos 3 meses el salario pierde con respecto a la inflación y esto lo que está marcando es el achatamiento del consumo. Por eso te decía hace un instante en la segunda pregunta, en que Argentina necesita ingresar en una nueva etapa que no solo garantice una baja inflación, sino que garantice tres cosas fundamentales. Un país que va hacia adelante debe tener una agenda económica donde crezca el consumo, donde crezca la inversión y donde crezcan las importaciones. Parte de poder incrementar el consumo, por supuesto, es mejorar la productividad, es poder bajar impuestos al trabajo, bajar impuestos distorsivos, pero por ejemplo, si nosotros pudiéramos reducir a la mitad los impuestos al trabajo que paga el empleado, un empleado hoy paga un 18%, un empleado que está en blanco, paga un 18% de aportes, si pudiera pagar el 9%, ese otro 9% puede ir al bolsillo del trabajador y de esta manera incrementar el salario real sin incrementar la inflación. Por supuesto, esto lo que debe generar es una ampliación de la cantidad de contribuyentes que permita
financiar el sistema jubilatorio. Además también, como ustedes saben, detrás del sistema jubilatorio está algo que se habla muy poco, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son todos los fondos que le quedaron al ANSES cuando se estatizaron los fondos de pensión y que realmente están para ayudar a financiar precisamente a la clase pasiva o a generar reformas estructurales que amplíen la base de tributación. Entonces aquí tenés una idea concreta, porque a mí me parece importante no solo plantear los problemas, sino plantear cuál es la Alguna agenda y cuáles salida, son claro. las soluciones que No, Argentina a mí me necesita hacia parecen adelante. súper interesantes estos datos que me decís de Fundación Capital, porque, viste, si no, se construye un relato y no se dan los datos Así es. económicos correctos, ¿no? El gobierno te dice, no, todos los salarios le ganan a la inflación. Bueno, esto claramente ustedes lo tienen medido e impacta en el consumo. Y yo te quería pedir otro dato también que me parece súper interesante de saber, cuando tanto se discute, el presidente habla permanentemente del equilibrio de las cuentas públicas y del superávit. Para saber cuán finito está todo, ¿no? Si efectivamente no le podemos dar un aumento a nadie, en el sector público me refiero, ¿cuál es el superávit hoy fiscal primario de la Argentina si descontamos los pagos de deuda? Bueno, allí hay una discusión técnica, Débora, en términos de un título con el cual se está financiando el sector público, que son las letras de capitalización. No sé si querés entrar en esto que es excesivamente técnico, Sí, lo pero menos técnico posible, pero si me que- podés, si podemos llegar al resultado, el número, porque alguien el otro día me decía, un economista profesional, 0,3. Entonces cuando me decía 0,3 yo digo, uy, qué finito está todo. O sea, realmente claro, no claro, tiene Sí, claro. sí, margen, o no es sea, que no le sobra. queda, no sobra nada. No, el número al final del año va a estar entre 1,5 y 1,6 de superávit primario, después tenés que descontar los intereses, pero digamos, hay algunos economistas, colegas, que están tomando que las letras de capitalización no pagan intereses. Esto es una letra que se va capitalizando. Vamos a poner un ejemplo. El Tesoro tiene que licitar el 13 de agosto, viene una nueva licitación. Atención con esto si querés poner un ojo en la coyuntura y sobre todo en términos cambiarios. Está venciendo mucha deuda en pesos en los próximos meses. A vos que estás preguntando por los Sí. números, este mes vencen 36 billones de pesos Uf. y obviamente si no se logran captar esos 36 billones, bueno, quedan parte pesos dando vuelta que pueden presionar el mercado cambiario. Pero bueno, lo cierto es que dentro de esas licitaciones están estas letras de capitalización que no pagan interés. ¿Qué significa esta letra de capitalización que no paga interés? Si vos licitás, por ejemplo, una letra que vence a 3 meses y que se emite el 13 de agosto y que vence el 13 de noviembre, vos la comprás a 90 pesos y la letra te termina pagando 100 pesos. Esos 10 pesos que son literalmente, uno lo podría tomar, bueno, es el interés que te paga, en realidad es una letra que va capitalizándose, te va pagando capital. Esos 10 pesos, uno puede decir, bueno, en realidad son los intereses que se están pagando por financiar al sector público. Entonces, es una tecnicalidad, cuánto es capital, cuánto es interés. Esas letras de capitalización es lo que está generando alguna controversia entre economistas. Es cierto que, en definitiva, el número final para nosotros, Fundación Capital, es hoy 1,3, pero no dudamos que el equipo económico va a llegar a 1,6 puntos del producto. Si hay algo que se nota es la determinación del presidente por tener equilibrio presupuestario, superávit presupuestario a lo que dé. Y esto es, sin duda, bueno, se garantiza también con esta ley que se envía al Congreso. Los números no son, digamos, no son un chicle, pero sí creo, vuelvo al concepto que conversábamos hace un instante, tenemos que seguir trabajando por reducir el gasto que es improductivo, el gasto que es de la política, pero llegó el momento de ampliar la base de impuestos que puedan contribuir a tener más recursos del sector público y por lo tanto no estar dependiendo tanto del número finito. Vamos a poder pagarle más a los jubilados en la medida en que podamos tener más trabajadores en blanco. Y para tener más trabajadores en blanco se necesita reducir los impuestos al trabajo. Martín, te llevo rápidamente al otro extremo del mapa económico, que es las inversiones, el otro camino por el cual la Argentina tendría que Así crecer es, como crece cualquier otro país. Esta así semana es. hubo un anuncio muy grande de una inversión minera
que sería Ujú. o podría ser la más grande de la historia cuando se concreta, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Qué es lo que pasó hasta ahora y qué proyectás con la inversión directa en la Argentina? Muy lento viene el Ajá, proceso de inversión en nuestro país y en esto, a mi juicio, hay dos elementos centrales. Me toca dar muchas conferencias en el resto del mundo. De hecho, me agarran justo, estoy viajando mañana a Malasia, donde dirijo una maestría en bancos centrales. Y bueno, cuando me hacen preguntas sobre la Argentina en particular, quienes están mirando hacia inversiones en los sectores más atractivos que presenta nuestro país, que es el sector minero, como vos mencionás, que es el sector energía, energías tanto lo que es energías no convencionales como también energías renovables, en el sector de tecnologías o de eh, construcción de centrales de datos, de inteligencia artificial, por supuesto el sector agro, en la medida en que se vayan bajando las retenciones. Las preguntas son dos. Primero, ¿qué nivel de acumulación de reservas tiene hoy la Argentina que permita hacer frente a los compromisos hacia el futuro? Y aquí vemos que no ha habido una acumulación de reservas lo suficiente como para poder bajar el riesgo país que le permita a la Argentina volver a los mercados financieros internacionales. Y segundo, y que va atado con esto, Claudio, es tener un tipo de cambio realmente libre. Y como vos sabés, se ha sacado el cepo para las empresas, perdón, para los individuos. Cualquiera de los que nos está escuchando puede entrar a su home banking o puede ir a cualquier banco y cambiar pesos por dólares, pero eso no está ocurriendo en las empresas. Entonces, la primera pregunta que te hace un inversor, Claudio, es a qué tipo de cambio ingresa la inversión y a qué tipo de cambio va a salir esa inversión, que es a 10, 15 o 20 años. Mientras no se garantice previsibilidad en la política cambiaria, la inversión extranjera